Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos saben que estamos de fiesta? Estamos de fiesta con Jesús porque al cielo queremos ir. Y digo que estamos de fiesta porque ahora estamos dentro del periodo de lo que son los 40 días. Perdón, estamos en el periodo de lo que son los 50 días que después de la resurrección de Cristo. Y dentro de ese periodo de los 50 días tenemos los 40 días que tienen que ver con la Pascua y Pentecostés. Entre la Pascua y Pentecostés hay 40 días y después vienen otros 10 días que suman 50, para entonces es la fiesta de Pentecostés. Vamos entonces en ese mismo espíritu a buscar en nuestra Biblia 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Gloria al Señor. Si no hay ningún impedimento, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 8, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Como un abortivo me apareció a mí. Porque Cristo todavía se sigue apareciendo a través del Espíritu Santo. Nosotros no estábamos dentro del paquete. Nosotros no éramos hijos legítimos, éramos abortivos. Pero con la muerte de Cristo y su resurrección nos adoptó y pasamos de ser abortivos a ser hijos de Dios. Levanten la mano que son hijos de Dios. Voy a tomar asiento. La Biblia nos enseña en el libro de Daniel, capítulo 9, como dije en mensajes anteriores, una profecía que hablaba acerca de la muerte del Mesías. Profecía que salió de lo que hoy conocemos como las 70 semanas, de la cual se han cumplido 69, falta una semana por cumplirse, y que ya Dios, nuestro Dios, ya registró esa semana en el libro de Apocalipsis. Los 40 días guardan relación, como acabo de decir, a fiestas que se refieren al libro de Levítico capítulo 23. En el libro de Levítico capítulo 23 te habla acerca de la fiesta de los tabernáculos, te habla acerca de Pentecostés, te habla acerca de la Pascua, te habla acerca de aproximadamente 7 fiestas. De la que vamos a hablar en el día de hoy es la fiesta de Pentecostés.
Porque en el Antiguo Testamento te habla de una forma como se celebraba Pentecostés, que era la forma física, pero ahora vamos a hablar de Pentecostés en el área espiritual. Pentecostés en el área física era donde el sacerdote iba a las tierras de los que eran dueños de tierras para orar por esas tierras. Como eran muchas, se escogía mediante azar cuál era la que iba a representar a todas las tierras. Una vez que el sacerdote iba allá, le pedía al dueño de la tierra que le permitiera sacar un porcentaje, o sea, un sector que iba a representar a los sacerdotes. En ese porcentaje se oraba y también se oraba por toda la tierra. Entonces, una vez que se oraba, el sacerdote cogía la semilla y la levantaba al aire presentándosela al Señor. Una vez que era presentada la semilla y orara a la tierra, entonces se procedía a sembrar. Pero en esa siembra, el dueño de la tierra tenía que estar pendiente de las dos porciones de tierra, la que fue escogida para los sacerdotes y la que era escogida para él y su familia. Y aparte de eso, tenía que haber una sección exclusiva para los extranjeros, las viudas y los huérfanos. En pocas palabras, el dueño de la tierra tenía que estar pendiente de todo eso. No podía descuidar nada. Una vez que se hacía eso y se procedía con una siembra, el sacerdote llevaba 40 días después para ver el resultado de la oración y el resultado de los productos. Una vez que veía el resultado, el sacerdote cogía un puñado de esa siembra que se transformó en cogollo, o la primera siembra, y lo levantaba a Dios en señal de gracia y agradecimiento porque Dios había prosperado esa tierra. Esa era la señal. El resultado del crecimiento de las plantas era la señal de bendición y de prosperidad en la tierra. Posteriormente a eso, se le daban 10 días más para la recolección de ese fruto. Esos 10 días adicionales, lo que se conocía como Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo, como todos sabemos, era la representación de Dios en cumplimiento de todas las leyes, desde Adán hasta el Adón en la cruz o hasta la muerte en cruz, de todas las profecías, de las leyes que Dios había establecido al pueblo de Israel y al hombre, como lo dice Lucas capítulo 24, donde Jesucristo le explicaba a sus discípulos el cumplimiento de lo que había dicho Moisés, el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas y el cumplimiento de lo que habían dicho los salmos. Dicho cumplimiento, entonces venía ahora su ejecución, pero ya no en físico, ahora espiritual. En el área espiritual podemos ver entonces que Jesús, según 1 Corintios 15, dice que Jesús, primeramente, una vez que resucitó de entre los muertos, acompañado con Efesios 4, dice que una vez resucitó entre los muertos, llevó cautiva la cautividad. O sea, se llevó lo que eran los principios de un crecimiento. Es lo que el sacerdote hacía, cediendo una parte para ellos. Se lo llevó para el cielo. Si usted recuerda,
Jesús cuando resucita se tropieza con María Magdalena o se le aparece a María Magdalena y María Magdalena lo va a abrazar y Jesucristo le dice, no me toques, todavía no he ido al Padre. Ocurre ese acto, él sube al cielo, hace la presentación como habla Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 y posteriormente desciende. Y vemos en Mateo 28, creo que es el versículo 11, que después que él desciende, vemos a la misma María Magdalena, juntamente con otras mujeres, que abrazan los pies de Cristo, los besan y lo adoran. Ahora bien, teniendo ese punto claro, vamos entonces a proceder lo que ocurre después que Jesucristo resucita, que es el establecimiento de los 40 días adicional a los 10 que ya ocurrió con el asunto de Pentecostés. Dentro de los 40 días, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo se le apareció a mucha gente por un periodo de 40 días e hizo milagros indubitables. ¿Y qué dice también? Dice que hablaba acerca del reino de Dios. Y es ahí donde quiero entrar. No, Jesucristo no resucitó y se le apareció a María Magdalena porque quería. Jesucristo no resucitó y se le apareció a Pedro y a los apóstoles porque quería. Jesucristo no resucitó y se le apareció a Tomás porque quería. Jesucristo se apareció porque tenía que continuar la visión de Dios y sobre las cosas nuevas que habían de acontecer. Porque como usted sabrá, los discípulos no estaban claros de las cosas que iban a acontecer en cuanto a su vida espiritual. Como podemos ver, vemos que Jesús resucita y los discípulos, ninguno corrió inmediatamente con el anuncio de las mujeres, corrió inmediatamente a ver lo que estaba pasando. Tuvieron que venir unos testigos de Emmaus que Jesucristo se le aparece y le habla, y entonces ellos corren a ver, dice la Biblia, que los dos únicos que fueron a ver lo que estaba pasando eran Pedro y Juan. Pero el que entró al sepulcro fue Juan. Él entró, él vio, observó y llegó a la conclusión de que algo había acontecido. Después entra Pedro es el que revisa y se da cuenta de que algo había acontecido. Lo que Dios estaba buscando, o Jesús estaba buscando a través de esa manifestación, es que ellos entendieran lo que había acontecido, que ya Él se lo había dicho, yo voy a resucitar el tercer día. Pero no le explicó qué iba a acontecer después de los 3 días. Y vemos entonces que esa misma noche, después que se le aparece a María Magdalena, le habla y se le aparece a los testigos, en la noche del mismo domingo se le aparece a los 10 apóstoles, porque Tomás no estaba ahí. Cuando se le aparece a los 10 apóstoles, dice la Biblia en el libro de Lucas, y lo que acabamos de leer en Hechos 1:3, que él comienza a hablarle acerca del reino. Primeramente, le dice a los 10, aparte de saludarle y decirle, no temas, yo soy, o yo estoy aquí, mira las manos, mira los pies, mira el costado. Aparte de decir eso, comenzó a explicarle la razón por la cual él murió. Y una de las razones era, para los que anotan, el cumplimiento de la ley ceremonial. Porque el otro punto que tiene los 10 mandamientos es la ley moral, que todo ser humano tiene que cumplir. Los 10 mandamientos no quedan abolidos. Los 10 mandamientos están vivos para todos los seres humanos porque tienen que cumplir la ley moral. ¿Y qué es lo moral? Los valores que Dios estableció desde Adán hasta Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén a eso?
La ley ceremonial conllevaba un sacerdote, conllevaba un sacrificio, en este caso era oveja, becerro, palomino, etcétera, etcétera, etcétera. Conllevaba también una muerte, conllevaba derramamiento de sangre, conllevaba remisión o eliminación de pecado. Una cosa es que tú lo practiques físicamente, pero ahora Jesucristo apareció para explicárselo espiritualmente hablando, en el sentido diciéndole a Jesús que decía: ahora yo soy el sumo sacerdote. Ya no hay que entrar cada año para que los pecados de los hombres sean perdonados. Los pecados de los hombres son perdonados a través del arrepentimiento, y una vez que se arrepiente, para Dios está registrado ese perdón. Pero ese perdón tiene que mostrar resultados. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y si ese perdón no muestra resultado, entonces el sacrificio no es reconocido. ¿Cuándo dicen amén a eso? Porque no era llevar, en los tiempos de antes no era llevar ovejas por llevar. En los tiempos de antes se llevaba la oveja, se revisaba. El sacerdote tenía gente designada para revisarla, para alimentarla, para cuidarla y protegerla, y después prepararla para la muerte. En pocas palabras, una vez que Jesucristo muere y nosotros es aceptado nuestros pecados, remisión de ellos, ahora los sacerdotes, o el sacerdote en sí, que es Jesucristo, nos tiene que revisar para saber si el sacrificio es apto. Porque en los tiempos de antes se revisaba por si había insectos, se revisaba por si estaba golpeado o maltratado el animal, se revisaba si era esquelético o desnutrido, se revisaba si estaba enfermo. Todo eso se revisaba. Y nosotros ahora que estamos haciendo papel de oveja, tenemos esos mismos defectos. A veces estamos enfermos, a veces tenemos pulgas o insectos dentro de nosotros. Cuando me refiero a insectos y pulgas, son malos pensamientos que están dentro de nosotros y que fueron inyectados por Satanás, porque una vez que el insecto o el animal entra en la oveja, se queda. Entonces hay que pasar una revisión. Cuando los pensamientos de Satanás vienen a la mente, ellos se quedan, ellos no se van. Nosotros tenemos que rechazar. Y la forma de rechazarlo, como era en los tiempos de antes, Salmos 23, era que se le unía la cabeza del animal con aceite. Y eso hacía, porque casi todos los insectos buscaban era la cabeza. Se unía el animal con aceite, y eso hacía que los animales salieran muy bien. Dios trajo al Espíritu Santo para que cada vez que esos pensamientos de Satanás lleguen a tu cabeza, Él activa la unción. ¿Cuánto dicen eso? Él activa la unción en tu vida para hacerte entender que ya tú no eres, aleluya, un pecador, sino que ahora fuiste lavado por la sangre de Cristo, y en ese lavamiento fueron eliminados todo lo que era contrario a Dios. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que Él clavó en la cruz todo lo que no era contrario. Cada vez que tú tengas un pensamiento que tú sabes que no proviene de Dios, tú tienes que eliminarlo. Y la forma de eliminarlo es rechazándolo. El aceite hace que los insectos sean rechazados, o sea que los insectos salgan huyendo. Y nos toca ahora a nosotros presentarnos cada día al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revise. Esa era la función del sacerdote, revisar el animal. Dios impuso a disposición nuestra al Espíritu Santo para que nos revise minuciosamente y cautelosamente, para que nosotros permanezcamos santos, puros, agradables al Señor, aleluya, que es nuestro culto racional. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo estaba explicando a los discípulos: yo soy ahora el sumo sacerdote.
Yo soy el sacrificio. O sea, después de mí ya usted no tiene que hacer más sacrificio. Sacrificio en cuanto a lo físico. Yo recuerdo que yo iba yo no llegué a caminar por Portobelo, pero yo iba a Portobelo los 21 de octubre. Ese sacrificio. Yo recuerdo que en una ocasión mi mamá me llevó por allá por San Miguelito y me puso una vaca de chocolate con un cinto en celebración a San Martín de Porra y también a Don Bosco. Yo tenía que ir con esa túnica. Es un sacrificio. Pero son sacrificios humanos. Lo que Dios está buscando de ti, que a través de Cristo tú hagas sacrificios espirituales. Aleluya, que te van a ayudar a entender cada día lo que Dios tiene preparado para ti. Y esos sacrificios espirituales conllevan que tú pongas tu mente, tu corazón, todo tu ser, tu alma, tu espíritu a disposición de Dios. Y ese sacrificio te va a llevar entonces a que tú hagas lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Uno, no hablo de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. 2, orar siempre. 3, leer la palabra de Dios. 4, ayunar. 5, hacer vigilia. 6, mantener la unidad entre los santos. Cuando dicen amén a eso, dígale que está a su lado. Tenemos que mantener la unidad dentro y fuera de la casa de Dios. Porque es fácil aquí mantener una unidad, pero afuera, y le voy a hablar a ese hermano, porque él piensa que porque en la iglesia el pastor dijo que hay que tener la unidad, es la unidad. No, todavía no se me ha olvidado lo que era eso. No se me ha olvidado lo que él me hizo. Eso yo no lo voy a olvidar. Dios ya escuchó mi oración y ya me perdonó mi pecado, pero tiene que perdonar el pecado de él. Tú eres el realizador de él. Tú eres el que te va a dar cuenta si él se arrepintió o no. Eso no es tu deber. El Espíritu Santo vino para convencerte de pecado, vino para convencerte de justicia, vino para convencerte de juicio. Y es más, dice que si tú estás peleado, no vengas al alcoholín a traer tu ofenda, primero corrígete. Porque hay gente que está peleada y vienen y ponen la ofenda como si no hubiera pasado. No, esta ofenda no sirve. Hasta que no te arregles con la persona, la ofenda no sirve. Pero lo hacemos como si no hubiera pasado. Bueno, el sacerdote físico no podía ver todas estas cosas, pero el sacerdote, el sumo sacerdote que es Jesucristo, lo ve todo. A él nada se le da. Entonces Jesucristo fue a explicarle a ellos: soy el sumo sacerdote, soy el sacrificio. El libro de Isaías dice que yo fui molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre mí, y que por mis llagas todos somos curados. Sacrificio. Y aparte de eso, el sumo sacerdote estaba para guiar al pueblo. Jesucristo dice en San Juan capítulo 13 que Él le da las instrucciones al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos las da a nosotros. Cuando dicen amén a eso, si usted cuando ora no ha escuchado la voz de Dios, que tiene que hacer un alto. Porque Dios habla todos los días a través del Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos por los cuales Jesucristo se le apareció a los discípulos. Otro de los puntos por los cuales Jesucristo se le aparece es para confirmar su condición espiritual, porque muchas cosas que los discípulos tenían no le había sido revelado aún. Y la revelación se obtenía ahora a través del Espíritu Santo. Pero pastor, el Espíritu Santo que acaba de decir que viene cuando venga Pentecostés a los 50 días. No, la Biblia dice en el libro de San Juan y en el libro de Lucas que Jesucristo sopló y le dijo: recibí al Espíritu Santo antes de Pentecostés. Entonces, si Jesucristo le sopló el Espíritu Santo a los discípulos,
quiere entender que desde ese momento ellos recibieron la revelación y entendieron todo lo que aconteció, aleluya, o lo que estaba establecido en el libro de Moisés, en los salmos y en los profetas. Lo entendieron todo claramente. Tenemos que dar gracias a Dios porque la revelación nuestra viene a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras porque a vosotros los países que hay que vida eterna. Y no solamente la Biblia dice que es útil para enseñar, instruir, capacitar, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos para toda buena obra. Hermano, si usted no ha entendido este pasaje, usted tiene que cambiar su oración. Porque Dios a ninguno de sus hijos lo ha dejado torpe. Usted disculpe la palabra. A ninguno lo dejó torpe. Todos tenemos sabiduría. A todos se nos ha revelado el reino de los cielos. Según 1 Corintios capítulo 1. Y esa revelación ahora es para avergonzar a los reyes, avergonzar a las personas de alto nivel, avergonzar al doctor, avergonzar al científico, avergonzar a todas esas personas que dicen que a través del estudio ellos son algo, pero no son nada, porque a través de la presencia de Dios es que somos algo. ¿Y qué somos? Hijos de Dios, a su nombre. Entonces, la revelación es para avergonzar a los que se llaman sabios. Pastor, ¿cómo yo voy a avergonzar a las personas? Nosotros podemos avergonzar, digo podemos, porque a veces no lo hacemos. Avergonzar al doctor que dice, tú tienes cáncer. No, doctor, usted se equivocó. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo soy lavado por la sangre de Cristo. No acepto esa designación que usted me da a menos que Dios. Cuando yo converse con Dios, Él me diga, yo te lo voy a dejar por tal razón. ¿Cuándo me están gastando? Pero usted puede reprender esas expresiones negativas que hay en la boca de aquellos que saben. No podemos aceptar lo que nos dicen en la escuela los maestros acerca de la explosión del Big Bang, de que la Tierra y los planetas salieron del Sol. Nosotros no podemos aceptar eso. Porque la revelación que nos dio Jesucristo a través de su palabra, Dios a través de su palabra, era que Él hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto me están cantando? Entonces Jesucristo se le apareció a ellos para hacer entender que había una nueva revelación. Dígale que está a su lado, hay revelación nueva. No me hables del pasado. Porque la revelación nueva no te permite que de tu boca salga que tú eres un fracasado, que de tu boca salga que tú eres un pecador. La revelación no te permite que de tu boca salga que tú eres un pobretón. La revelación no te permite, aleluya, de que tu cuerpo manifieste que tú eres un débil en la fe, que tú tienes falta de conocimiento. La revelación no te permite que tú tengas comezón de la palabra de Dios. La revelación te permite que tú tengas sabiduría y que la tengas en abundancia si la mantienes en el temor de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces yo te exhorto, hermano, que mantenga la sabiduría, aleluya, en el temor de Jehová. Otro de los puntos que también Jesucristo vino a mostrarle o a explicarles a los discípulos era que había llegado la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Repito, nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente poner nuestro cuerpo a disposición del Espíritu Santo. Si nosotros ponemos toda a disposición del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo nos motiva.
El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos instruye, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da las armas para poder batallar, aleluya, en las cosas que no vemos, pero que sabemos que están ahí, pero se elimina por fe, aleluya. El Espíritu Santo nos da poder, recibir el poder cuando ha llegado sobre nosotros. El Espíritu Santo te ayuda a ser testigo. El Espíritu Santo te ayuda a ser hijo, porque por gracia soy salvo. De su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Jesucristo se le apareció a los discípulos para explicar el sistema de la gracia. Ahora hay que explicar, hay que decir también, pastor, que yo que además tengo que poner otro cuerpo. Claro, sí es cierto, pero una vez que el Espíritu Santo activa lo que Él quiere, tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Son como todo juguete que usa batería. Una vez que se le pone la batería y se enciende, el juguete se mueve. Una vez que el Espíritu Santo te toca y te habla, te dice lo que hay que hacer en el día de hoy, tienes que moverte. Yo recuerdo en una ocasión, empezando en el Evangelio, tenía, 3 años, ¿sí? 3 años en el Evangelio, y recuerdo que el Espíritu Santo, me puso a sentir de que tenía que trabajar, una lógica. Y ella dice, no, bueno, si usted sentir que toma trabajo, vamos a orar por eso, y comencé a orar por eso. 6 de la mañana de un día el Espíritu Santo me levanta y dice, párate, vístete y camina, yo te voy a decir a dónde tienes que ir. 6 de la mañana, hermano, sábado, que mi esposa le puede decir, desde que casado le decía, yo soy testigo de Jehová y adventista. Y ella me decía, ¿por qué yo? Porque los testigos de Jehová no hacen nada el día sábado y los adventistas no se bañan. Pero el Espíritu Santo ese tipo me levantó y me dijo, vaya. Me levanté, me bañé, hice todo y salí sin saber a dónde iba. Y Dios me dice, voy a tu mano derecha y camina con dirección hacia la salida del Colón. Yo dije, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Pero venía a sentir en el corazón. Y era ese mismo, así que yo seguí caminando. En ese mismo tiempo, ese mismo día que el Espíritu Santo me estaba hablando, yo había peleado con un muchacho. Sacadera de machete y sacadera. Yo tenía un punzón. Yo caminé con mi punzón, escuchando al Espíritu Santo, con mi punzón detrás de la espalda, porque si digo, si se me aparece, aquí no va a enfrascar. Esa es la expresión de Colón. Pero el Espíritu Santo dio un paso libre. Me paré donde estaba la fábrica de la Coca-Cola, que estaba en el 16 Colón. Me dice, entra ahí, ya te están esperando, tienes un puesto esperándote para trabajar. Pregunta por el Señor Gutiérrez. Y yo, Gutiérrez ahora. Pero ahorita que el Señor Gutiérrez era amigo de mi mamá, ya mi mamá había conversado conmigo, pero no habló conmigo. Así yo fui, yo dije, ¿quién es el Señor Gutiérrez? Y salió un señor chaparrito. Y me dice, ¿tú eres Dios de Cleo? Yo, sí. Ven, que te estaba esperando, tú estás atrasado, tú tienes que haber venido ayer. Yo dije, espérese. Yo, ¿usted conoce a mi mamá? Y usted sabe que yo me gradué. Tu mamá ha traído todo eso un tiempo tuyo. Yo, ¿por qué no me llamo? Yo fui a llamar a tu mamá. Pero tu mamá se le olvidó porque tenía que haber llegado ayer, pero viniste joven. ¿Quién hizo eso, hermano? El Espíritu Santo. Mi mamá se le olvidó, pero el Espíritu Santo me levantó. ¿Cuándo dicen a mí eso? Empecé a acabar ese mismo día. Ese mismo día empezó a trabajar, ese mismo día el Señor me explicó yo, ese mismo día me comenzaron a explicar la contabilidad de cómo se movía el negocio en la Coca-Cola. Y ese mismo día comencé a ganar $300 cuando no había nada en la casa, solo el salario de mi mamá. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando te dejas llevar por el Espíritu Santo.
Y eso es lo que hace la gracia. Jesucristo tenía que hacer entender a los discípulos acerca de la gracia de Dios. Jesucristo tenía que hacer entender el resultado de la resurrección y todo lo que había acontecido acerca del reino de Dios. ¿A dónde íbamos? ¿Qué íbamos a hacer? A pesar de que posteriormente fue revelado a Juan, pero Jesucristo ya le había dicho a los discípulos lo que iba a acontecer. Es más, en San Juan capítulo 20, Jesucristo le dice a Pedro cómo iba a morir. O sea que ya Pedro tenía el conocimiento de cómo iba a morir. Le había dicho a Juan que él iba a morir todavía. ¿Cuándo me están entendiendo? Hermano, cuando el Espíritu Santo te da la plena, no te pongas a preguntar ¿y quién me está hablando como dice yo? Solamente sé obediente, sé fiel y haz su voluntad. Porque para Dios no hay nada imposible. Y quiero cerrar con esto porque el diablo es tan sutil y está trabajando en la mente de los cristianos de una manera que el cristiano no capta lo que está ocurriendo. Matrimonios cristianos que se están rompiendo, se están separando, porque no están prestando atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo. El amor de Dios nunca se acaba. ¿Cuándo me están cantando? Si el amor de Dios nunca se acaba y el amor de Dios está dentro de mí, ¿se acaba? Si el amor de Dios está dentro de tu mujer, ¿se acaba? Entonces, ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué hay separación? ¿Por qué hay problema? Si el Espíritu Santo puso en nosotros el fruto, tenemos que saber cómo vamos a usar el fruto. Y dentro de la relación matrimonial hay que saber usar los frutos. Si tú no usas la paciencia cuando tienes que usarla, va a haber problemas. Si tú no transmites paz cuando tienes que transmitirla en tu familia, va a haber problemas. Si tú no tienes templanza o benignidad y así mismo enseñárselo a tus hijos y a tu mujer y a todos los miembros de tu familia, va a haber problemas. Pero es que no sabemos usar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es para los que están afuera. El Espíritu Santo es para los que están adentro. Lo que tú no domines, díselo al Espíritu Santo: yo no domino el amor dentro de mi familia. Necesito que tú me ayudes. Y mi esposa se lo puede decir. Con ella yo estaba bien, no había problema. Pero sobre mis hijos, yo no me atrevía a hacer muchas cosas con mis hijos. ¿Por qué? Porque a mí no me lo enseñaron. Y yo decía, cuando yo no estoy en el trabajo, la autoridad la tienes tú. Pero mi esposa a veces guardaba autoridad por mí. Y cuando llegaba a la casa, era que tenía que usar la correa para castigar. Yo no quería castigar. ¿Cuánto me están cantando? Pero yo me acordaba, entonces yo le decía a mis hijos, ¿te acuerdas de la palabra del proverbio? ¿Te acuerdas? Que hay que castigar al niño con qué? Un vara. Y él dice, bueno, este es tu vara, ¿ves? La correa es tu vara. Y esa correa se usa cuando tú te equivocas. No cuando yo me equivoco, cuando tú te equivocas. Y cuando yo llegaba a la casa, yo le decía a mis hijos, y mi esposa me contaba el asunto, yo le decía, fulanito, párate en el mosaico, en la baldosa, párate ahí, este cuadrito solamente te pertenece a ti. Si te sale el cuadrito, es doble el castigo. Si me haces fallar, es doble el castigo. O sea que no se podía salir del cuadrito. Y cuando yo me levantaba, yo decía, nomás son 3. Pero 3 con fuerza. ¿Cuánto me está cantando? Y yo le doy gracias a Dios que mis hijos, hasta el día de hoy, siguen así. El Espíritu Santo te ayuda a aconsejar.
No hay nada que el Espíritu Santo no haga. Hijos, jóvenes, cuando ustedes no tengan conocimiento, dominio de algo, acérquese a papá, oblíguenlo a orar, obliguen a buscar el Espíritu Santo, oblíguenlo a dar a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Y si ellos no nos enseñan a nosotros, ¿quién nos va a enseñar? A su nombre. ¿Quién vive? Entonces vamos a ponernos de pie.